Hey coders, bienvenidos al curso de CSS. En el video anterior, en el curso de HTML, habíamos diseñado una página muy sencilla, con una serie de reglas y etiquetas, pero habíamos quedado tan solo con eso, con una especie de documento que el navegador podía entender, y no lucía nada bien. En este video vamos a aprender otra tecnología muy relacionada a HTML llamada CSS, que nos permitirá convertir el código de ese documento que habíamos escrito a un sitio web. Es lo que ves aquí enfrente. Este es el resultado final con lo que vamos a quedar en este video. En el video anterior habíamos diseñado tan solo las etiquetas. Así es como va a quedar ahora nuestro documento, como una página de verdad. En realidad no es un sitio web que luzca muy bien, pero el objetivo es que entiendas cada parte para que puedas entender los conceptos y ya luego profundizar en otros temas. Así que si estás interesado en conocer mucho más de las hojas de estilo en cascada y cómo nos permiten diseñar un sitio web, pues vamos a empezar. Ok, hasta este momento tenemos la página que habíamos desarrollado en el video anterior, en el video de HTML. Esta página, aunque tiene mucha información y le ayuda al navegador a entender nuestro contenido, si vamos al navegador y lo vemos, no luce nada bien. En realidad esta página funciona para un navegador porque él sabe leer nuestro contenido. Pero recuerda que al final este sitio web no tiene el objetivo de ser leído por un computador o un navegador, sino por una persona. Y las personas, los usuarios, cuando entramos a un sitio web y vemos un sitio de esta manera, pues no nos llama mucho la atención, parece simplemente un documento mal trabajado. Es por eso que nosotros tenemos que arreglarlo para que luzca como un sitio web, para que luzca agradable a un usuario. Incluso hay temas o hay profesiones que se dedican a estudiar cómo un usuario navega o interactúa con las aplicaciones. Y en este video vamos a entender las reglas básicas para que ya luego empieces a profundizar en todos esos temas. Cada uno de esos temas requiere tiempo. Así que debemos empezar por algo. Empecemos entendiendo cómo podemos arreglar este sitio web. Y para eso vamos a utilizar una tecnología llamada CSS, de Cascading Style Sheets, o en español, hojas de estilo en cascada. El nombre también suena algo complicado, al igual que el nombre o el acrónimo de HTML, pero en realidad es muy sencillo. Si HTML nos permitía decir al navegador a través de unas etiquetas, o describirle al navegador a través de unas etiquetas el contenido que estábamos creando, gracias a CSS nosotros vamos a poder darle unas reglas al navegador para decirle cómo es que tiene que pintar nuestro sitio web. Es decir, en estos momentos no tenemos ninguna regla de CSS y es por eso que se ve así. Son los propios estilos del navegador de cómo se ve por defecto un sitio web. Pero nosotros podemos alterarlo a través de estas reglas de CSS. Por ejemplo, podríamos decirle que nuestro título tenga un color de fondo, de color rojo por ejemplo. La navegación que tenga otro color. Nuestros artículos quisiera verlo en un recuadro, la imagen quisiera que tuviera otro tamaño, los estilos quisiera que tuviera otro color, el pie de página quisiera que estuviera centrado el texto y tuviera un contenido o un color de fondo. Todo eso, que son reglas de cómo va a lucir nuestro sitio web, van en las hojas de estilo en cascadas o CSS. Ahora, ¿cómo podemos empezar a utilizar CSS? Bueno, vamos a estudiar un poquito las etiquetas que habíamos diseñado en el video anterior. Por ejemplo, en el video anterior te había comentado acerca de los atributos de las etiquetas HTML. Por ejemplo, la etiqueta meta tiene atributos, como puede ser su atributo name y su atributo content. También habíamos escrito otras etiquetas, como time, por ejemplo, que tenía un atributo datetime. Otra etiqueta llamada a, que tenía un atributo href. Estos atributos le ayudan al navegador a entender un poco más del elemento, como una especie de configuración de una etiqueta HTML. Estos atributos son propios de algunas etiquetas, por ejemplo datetime yo no lo puedo usar aquí en la etiqueta A, o no debería porque ese atributo, la etiqueta A no le sirve, no lo va a utilizar. Pero en realidad hay un atributo que podemos ponerle a todas las etiquetas, un atributo llamado style. Vamos a probarlo, vamos a ir aquí en header y vamos a escribir un atributo llamado style. ¿Qué es lo que hace este atributo style? Nos permite agregarle estilos a un elemento HTML. Por ejemplo, supongamos que yo quiero un fondo para esta cabecera. Esta cabecera de aquí, recuerda en donde tengo mi blog, esto es la cabecera. ¿Cómo podría colocarle un fondo? Bueno, fondo en inglés sería background. Y yo quisiera que tuviera el color rojo. Observa la sintaxis que he escrito. Tan solo le he dicho background, red. ¿Qué significa esto? Le estoy diciendo quiero un fondo
y al decirle los 2 puntos le voy a dar de qué color será el fondo. Por ejemplo, en este caso le estoy dando el color rojo. Si yo guardo y voy a mi sitio web y refresco, observa que aparece un color de fondo rojo. Y todo el contenido anterior sigue igual, solamente que le he agregado una regla más. Esto es una regla de CSS, una regla de agregarle un estilo a un elemento. Y no solamente puedo aplicarle este elemento header. Si yo copiara esto de aquí para no tratar de reescribirlo y lo pego aquí en la navegación con un color distinto. Por ejemplo, vamos a probar un color blue, azul. Y guardamos. De hecho, aquí ves unos recuadros. Estos recuadros no tienen nada que ver, estos son ayudas del propio editor de código que me ayudan a ver qué color o cómo va a lucir el color en mi sitio web. Vamos a guardarlo y refrescarlo. Observa que mi navegación tiene un color rojo. Y aunque el sitio en realidad no va a lucir mejor gracias a estos colores, el objetivo es que entiendas que gracias a que estos estilos están describiéndole cómo van a lucir los elementos, yo puedo cambiar cómo va a verlo un usuario. Algo a notar también es que, si te das cuenta, aquí hay un pequeño espaciado entre los elementos. Esto es un espaciado propio del navegador. El navegador le agrega un espaciado a los elementos. Aquí, por ejemplo, puedes ver una especie de espaciado también hacia los lados. Todo eso lo podemos alterar con CSS para que luzca como nosotros queramos. Por ejemplo, si navegas mucho en la web, has visto quizás algunos sitios web que lucen bastante interesantes en cómo muestran el contenido. De nuevo, siéntete libre de indagar y en tratar de jugar mucho con los estilos de CSS, porque eso te ayuda a crear nuevas maneras de presentar contenido. Y si te vuelves muy bueno en esto, puedes obtener un trabajo como diseñador web, como desarrollador y como diseñador, porque al final un sitio web lo tiene que utilizar un usuario. Muy bien. Algo importante con esto, nosotros podemos agregar esa etiqueta, como te decía, a todos los elementos. Por ejemplo, vamos a probarlo en el footer también. Aunque podría probarlo en cualquiera de estos elementos. Vamos a agregarle otro color, ya no un background, vamos a cambiarle el color del texto. Por ejemplo, vamos a cambiar el color del texto que está por defecto en un color negro a un color blanco. Vamos a colocarle, por ejemplo, color y vamos a colocarle un color blanco, white. Y guardamos y refrescamos. Observa que ya no está. En realidad sí está, solamente que como el fondo es blanco y el color del texto es blanco, no lo vemos. De hecho, si lo selecciono, al seleccionarlo, como el color cambia, aquí lo puedo ver. Entonces podría colocarle también un color negro. ¿Cómo podría colocarle un color de fondo negro para que el color blanco del texto se vea? Bueno, agrego un punto y coma y seguido le escribo background, que es para decirle quiero un color de fondo, y aquí le digo negro, que es black. Guardo, refresco y observa que ahora el footer tiene un color de fondo negro y el texto blanco. Es bastante sencillo de entender porque de esta manera yo le voy como diciendo al navegador, hey, quiero que este elemento luzca de esta manera, quiero que tenga estas reglas, y así lo voy arreglando. A más reglas yo sé, más reglas o mejor va a lucir mi sitio web. En realidad, estos estilos que le he agregado aquí dentro del mismo elemento se llaman la manera de agregar hojas de estilo en línea. Agregar CSS en línea. Se llama como del inglés inline style, estilos en línea. ¿Por qué? Porque dentro de la propia etiqueta le estoy agregando el estilo. Esto, aunque parece funcionar ahora, imagínate que si tuviéramos una página mucho más grande, con más contenido, que no tuviéramos tan solo 2 artículos. Supongamos que tenemos un HTML muy grande, con una enorme cantidad de texto, imágenes, etc. Vamos a tener que escribir un estilo para cada elemento. Y no solamente para la cabecera, porque recuerda que cada elemento puede tener un estilo. Por ejemplo, aquí vamos a agregarle al H1 también un estilo. Por ejemplo, el background del H1 es de color... vamos a colocarle uno cualquiera. Vamos a colocarle aquí un color aqua, por ejemplo. Y vamos a guardarlo. Vamos a refrescar el navegador. Y ha cambiado el color. Y imagínate que tuviéramos miles de elementos, bueno, no miles, pero tuviéramos cientos de elementos en donde estamos tratando de agregar y diseñarlo. A través de estos estilos en línea va a ser muy complicado. Es por eso que CSS puede utilizarse de 3 formas principalmente. Esta es una, agregándole un estilo. Otra forma es nosotros tratando de agregar una declaración en la etiqueta head. Recuerda que en la etiqueta head te había mencionado en el video anterior que la única etiqueta que es visible es la etiqueta title. El resto de etiquetas no es visible, ya que son para dar más información de nuestro contenido en general. Y podemos también aquí escribir los estilos a través de una etiqueta llamada style.
¿Qué es lo que hace esta etiqueta style aquí dentro de la cabeza? Lo que hace es que aquí adentro nosotros vamos a poder escribir las reglas de CSS que queremos que afecten a toda nuestra página. Es decir, en lugar de escribir aquí el estilo para la cabecera, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar todos los estilos que hemos escrito hasta el momento. Vamos a quitar este de aquí, vamos a dejarlo como estaba. Este estilo en línea también, de todos los elementos los vamos a quitar y vamos a dejar nuestro HTML lo más limpio posible, para que tan solo sea HTML. Vamos a quitar también este estilo de aquí, de nuestro footer, y con esto quedaría bien. Con esto quedaría tal y como estaba al inicio. Solamente que ahora tenemos una etiqueta style en nuestra cabeza. De hecho, si refrescamos nuestro sitio, queda igual. ¿Qué es lo que es esta etiqueta style? Vamos a poder describir las reglas aquí adentro. Y vamos a escribir, por ejemplo, quiero que tenga un color, vamos a colocar backgrounds, de color negro, black. Ahora, observa lo siguiente. Estoy colocando un color de fondo, pero como que todo se ha ido malogrando aquí debajo. Porque observa que la sintaxis me está dando como una especie de error. ¿Por qué pasa esto? La principal razón es que yo he escrito un estilo, pero no le he dicho a qué elemento va a afectar este estilo de este fondo negro. Hay muchos elementos, ¿a cuál puede afectar? Nosotros tenemos que dar una especie de especificación de decirle qué elemento es el que va a ser afectado por esta regla. Por ejemplo, podemos decir de la siguiente manera: quiero que el header tenga los siguientes estilos. Para hacerlo, colocamos el nombre de la etiqueta que queremos afectar y luego abrimos y cerramos llaves. Y adentro colocamos la regla que queremos. En este caso quisiera que el header tuviera un color negro, un color de fondo negro. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro sitio web y refrescamos y observa que es exactamente lo mismo, solo que ahora la regla ya no está afectando aquí directamente a mi estilo en HTML, sino que está por aparte. ¿Por qué funciona esto? Bueno, vamos a probar algo distinto. Vamos a agregarle también un color de fondo al footer. ¿Cómo lo agregamos? Algo parecido, damos un espaciado y para que se vea bien y ordenado vamos a agregar footer. De la misma manera como hicimos con el header, vamos a cambiarle el color de fondo, un background. 2 puntos y el color, vamos a decirle que es un color verde. Guardamos, refrescamos y observa que en este caso hay los footers de color verde. Pero observa que pasa algo interesante. Tenemos 3 footers y los 3 están de color verde. La razón principal es la siguiente. Lo que hace esta regla es decirle a todas las etiquetas footer colócale un color de fondo verde. Y recuerda que no solamente teníamos un footer aquí al último, sino también teníamos un footer dentro de los artículos. Y es por eso que esta regla CSS altera todos nuestros footers que encuentra en el documento. Esto es muy distinto a cuando le agregamos tan solo el estilo en línea, ya que el estilo en línea tan solo le decía afecta a este elemento. Si yo quería afectar, por ejemplo, a todos los elementos, tendría que agregarle un estilo aquí, un estilo aquí también. Y observa que en este caso tan solo con una regla afecto a todos los elementos. Y esto acelera mucho mi trabajo, porque tan solo agregando una regla estoy cambiando múltiples elementos de una manera mucho más veloz. Ahora, algo importante. Estas hojas de estilo, aquí tenemos una sola propiedad. Pero ¿qué pasa si por ejemplo el header, que es color negro, yo quisiera cambiar también el color del texto en blanco? Bueno, al igual que como hacíamos en las hojas de estilo en línea, le agregamos un punto y coma y le decimos aquí debajo la otra regla. Por ejemplo, le digo, quiero el color del texto en blanco. Vamos a guardar. Con control S refrescamos. Y observa que ahora tenemos el título, o la cabecera en realidad, con el fondo negro y de color blanco. Esta es la manera en la que vamos a ir escribiendo reglas. Ahora has aprendido la segunda forma de agregar estilos, que es agregando una etiqueta style en la cabeza. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué lo agregamos aquí en la cabeza? Bueno, porque cuando carga nuestro contenido, recuerda que lo primero que se carga es la cabeza. Entonces, al decirle que empieza nuestro HTML, lo que va a hacer el navegador es leer este contenido, leer la descripción, el autor, etc. Y luego va a cargar los estilos. Una vez carga los estilos, luego va a empezar a pintar nuestro HTML, pero ya sabe cómo estilizarlo, cómo pintarlo, porque ya tiene las reglas aquí arriba. Esta es una manera, también puedes agregarlo debajo, no hay ningún problema. Al momento tenemos unas cuantas reglas muy sencillas. Esta es la segunda forma de agregar CSS. Ahora necesitamos entender algo muy importante. Vamos a tratar de afectar múltiples elementos, pero supongamos que son elementos que no tienen, digamos que no son los mismos. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera que el H1, que la etiqueta UL
y un solo artículo tuviera un color de fondo típico. ¿Cómo podría ser esto? Aquí es donde entra algo llamado en los CSS como selectores. Hay algo importante cuando trabajamos con HTML. Al igual que nosotros habíamos aprendido una etiqueta que podíamos utilizar en todas estas, por ejemplo, en header podríamos agregar un estilo, como en cualquier otra etiqueta, también hay otros atributos que podemos agregarles. Por ejemplo, en el header podemos agregar un atributo ID. Ese atributo ID es para nosotros darle como una especie de identificador único, como una especie de nombre clave, para que luego nosotros podamos alterarlo. Por ejemplo, esta cabecera podría darle el ID. En español no hay ningún problema, puedes darle el nombre que tú gustes. Por ejemplo, cabecera lo puedo llamar. Puedes nombrarlo como tú gustes. Incluso puedes darle el mismo nombre de la etiqueta, porque el ID es distinto al nombre de la etiqueta. Vamos a dejarlo en español, vamos a llamarlo cabecera. De nuevo, puedes darle cualquier nombre. La navegación también vamos a darle un ID. Por ejemplo, vamos a darle un ID. Vamos a darle un ID navegación. De nuevo, puedes darle cualquier nombre. Y te recomiendo no colocarle tildes, tan solo dejarlo sin tildes. La principal razón es que la mayoría del código siempre viene desde el inglés. Entonces, no trates de colocarle tilde cuando trabajes con código. Cuando trabajes en tu contenido, en lo que quieres mostrar al usuario, sí puedes hacerlo, pero en el código no te recomendaría colocarle tildes. Muy bien, hasta este momento tenemos nuestra cabecera, tenemos nuestra navegación y tiene un ID. ¿Para qué hemos colocado esto? Supongamos que nuestra cabecera quisiera que tuviera un color. Pues vamos a hacerlo, vamos a decirle que esta regla de aquí, vamos a cambiarla. Ahora quiero afectar tan solo por ID, quiero seleccionar este elemento de aquí por ID. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que quisiera seleccionar el ID llamado cabecera. Pero para decirle que esto es un ID y no un elemento HTML, tengo que agregarle un numeral al inicio. Esto es como decirle, voy a seleccionar el ID llamado cabecera y tendrá las siguientes reglas. Vamos a tratar de cambiarlo, vamos a colocarle un background de color rojo y vamos a colocarle un color de texto blanco. Guardamos, refrescamos y observa que ahora el título tiene un color de fondo rojo. ¿Por qué sirve esto? Este ID ahora vamos a cambiarlo, vamos a decirle que este ID cabecera ya no es para el título de aquí, ya no es para nuestro header, sino supongamos que es para los artículos. Vamos a decirle que es para el artículo de aquí, que tendrá un ID llamado cabecera, aunque el nombre en realidad no tiene sentido, pero se llamará así. Vamos a guardarlo y refrescar. Y observa que tan solo cambiando el ID a otro elemento, automáticamente todos los estilos pasan a ese otro elemento. De hecho, este ID sirve para describir elementos únicos, es por eso que se llaman IDs, porque describen tan solo un elemento. Hasta este momento quizás no parece muy interesante, pero este ID también puede ser utilizado con JavaScript, que es otra tecnología. Por ahora no quiero entrar en otro detalle, pero de esta manera nosotros podemos dar una especie de identificador único a cada elemento que luego podemos alterar. Recuerda lo siguiente, un ID es único, es decir que no deberíamos repetir un ID en otro artículo. Si nosotros incluso lo hacemos, también va a ser afectado, pero no deberíamos repetirlo. Un ID al final tiene que ser único, para que nosotros cuando busquemos este ID a través del CSS, sabemos que es un elemento único. Lo que podríamos hacer es colocarle uno cabecera 1, y aquí podríamos colocar cabecera 2. Y aquí lo que podríamos hacer es decirle, quiero un elemento con la cabecera 1 que tenga este color. Y tengo aquí un elemento que tenga la cabecera 2, con el siguiente color, un background verde, green, y un color de blanco, por ejemplo, un color de texto blanco. Guardamos, refrescamos, y de esta manera nosotros vamos a ir cambiando los estilos, gracias a los IDs. Pero es bastante típico ver que hay elementos repetidos. Por ejemplo, si yo creo un artículo o estilizo un artículo, quisiera que el otro artículo luzca muy parecido, porque al final son artículos y los artículos tienen que verse algo parecidos, al menos en su estilo, de cómo muestran el contenido. Entonces hay otro selector de CSS llamado clase. Ese selector nos permite crear un estilo que luego podemos reutilizar en múltiples elementos, a diferencia del ID. Recuerda que el ID es tan solo para un elemento, debería ser tan solo para un elemento, es para identificar un solo elemento. Pero las clases es para nosotros poder reutilizarla en múltiples elementos. Es como lo contrario de los IDs.
Vamos a crear una clase. Vamos a quitar de hecho estos ID de aquí. Era tan solo para prueba. Vamos a quitar también los ID de aquí. Y vamos a quitar el otro ID de aquí del otro artículo, que lo teníamos por aquí, cabecera 1. Muy bien. No tenemos ID, refrescamos, queda igual. De hecho, este footer de aquí también lo vamos a quitar. Luego vamos a estilizar nuestro sitio web dentro de unos minutos. Pero ahora está de nuevo como al inicio. Vamos a agregar ahora un nuevo selector llamado la clase. Todos los elementos HTML tienen un atributo, así como tenía style, como tiene el atributo ID, o como yo les puedo agregar a todos los elementos esos atributos, también puedo agregarle un atributo a todos estos elementos llamado clase, o del inglés class. Ese atributo lo que hace es nosotros agregar una especie de nuevo identificador, pero que puede ser reutilizado, a diferencia de los ID. Por ejemplo, vamos a agregar una clase aquí llamada, entre comillas, entre dobles comillas, vamos a crear una clase llamada green, por ejemplo. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, en la etiqueta P de aquí, vamos a agregar también un atributo clase que también se llame green. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? De cierta manera yo voy a crear una clase aquí en esta etiqueta style. ¿Cómo crear una clase? Le coloco un punto y el nombre. En este caso yo quiero que esta clase se llame green. Y aquí le colocamos las reglas de esta clase. Vamos a colocarle, por ejemplo, el color. Quiero que cuando todos los elementos que tengan esta clase sean afectados por un color de fondo de color verde. Y vamos a guardarlo. Refrescamos y observa que mi cabecera tiene un color verde. ¿Por qué? Porque le había dicho que esta cabecera tiene una clase green. Y lo que hace la clase green es colocarle un color verde. Muy bien, entonces ¿cuál es la diferencia con los otros selectores? Que esta clase green también estaba siendo utilizada por el elemento P de párrafo. Así que si bajamos, también tiene el color verde. Y esta clase, gracias a que su objetivo es ser reutilizada por múltiples elementos, yo podría agregarle cualquier otro elemento. Por ejemplo, este H1 de aquí, la clase green. Guardo, refresco y también aparece. Esta es la manera en la que yo puedo escribir una regla que puede ser utilizada por cualquier elemento. Esto también ayuda a que yo pueda escribir más rápido el contenido, o que pueda estilizar más rápido el contenido, porque estoy escribiendo una regla y luego puedo reutilizarla. De nuevo, esto también lo vamos a utilizar en nuestro sitio web. Tenemos los IDs, tenemos las clases, también anteriormente habíamos estilizado por elementos. Recuerda que habíamos seleccionado, por ejemplo, header y le damos sus estilos. Hasta el momento estamos probando los selectores distintos. Por ejemplo, este en el cual le seleccionamos el elemento HTML es un selector en el cual estamos seleccionando el elemento que queremos estilizar. Luego probamos los IDs, que empezaban con un numeral y el nombre. Luego probamos las clases, que empezaban con un punto y el nombre. Estos son los tres selectores bastante típicos. Hay muchos más. Por ejemplo, nosotros también podemos tener un selector universal. Un selector que nosotros podemos utilizar para alterar todo el contenido. Este selector es un asterisco. Este asterisco es como decir que quiero que altere todos los elementos encontrados aquí dentro de mi página. Por ejemplo, vamos a hacer que todo mi contenido tenga, o todos mis elementos tengan un color verde. Vamos a guardar aquí el HTML, vamos al navegador, vamos a refrescar y observa que todo se vuelve verde. La razón es que ha seleccionado cada uno de mis elementos. Todos los elementos que encuentra los ha seleccionado, incluso al fondo de la propia página lo ha seleccionado y le ha colocado un color verde. Es decir, que no ha cambiado el fondo tan solo de mi página, sino que todos los elementos que encuentra le ha colocado el color verde, y es por eso que toda la página luce verde. Ahora, eso no luce nada bien. ¿Para qué sirve este selector? Este selector sirve para agregarle unas pequeñas clases que, por ejemplo, podríamos utilizar en todos nuestros elementos, como quitarle el espaciado, quitarle los márgenes por defectos del navegador, etc. No es un selector muy típico utilizado, pero tienes que saber que allí está. Y puedes encontrarte algunos sitios que utilizan esta regla. Muy bien. Vamos a quitarlo, porque no quisiera tener un selector que afecte a todo por ahora. Y vamos a probar otra regla. Ya hemos probado los HTMLs, es decir, los selectores seleccionando el elemento HTML, los IDs, las clases, el elemento universal. Y ahora vamos a probar cómo afectar algunos elementos por atributos. Por ejemplo, vamos a quitar estas clases de aquí. Vamos a quitar el ID de aquí. Vamos a
a quitar algunas clases que habíamos utilizado, por ejemplo la clase grind, en la etiqueta p también, y vamos a dejarlo como estaba al inicio. Guardamos, refrescamos y muy bien, ha vuelto a la normalidad. Vamos a probar ahora por atributos. Aquí teníamos unas cuantas etiquetas que de nuevo tienen un atributo. Por ejemplo, la etiqueta time tiene un atributo daytime, o la etiqueta img tiene un atributo src. Vamos a tratar de alterar, por ejemplo, una etiqueta blow quote que tiene el atributo site. ¿Cómo podemos alterar los elementos que tengan atributo site específicamente? Gracias a un selector de CSS también. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quiero, aquí como regla, alterar todos los elementos HTML que tengan un atributo llamado site. Y aquí le doy las reglas. Pero esto de aquí es como decirle que seleccione los elementos HTML site. Y no hay ningún elemento HTML, hay un atributo de elemento. Entonces, aquí le voy a colocar entre paréntesis. Esto es como decirle, quiero que todos los elementos que tengan un atributo site tengan las siguientes reglas aquí adentro. Y aquí me está dando una especie de mensaje o advertencia. Tengo que decirle este atributo a qué elemento pertenece. Recuerda que este atributo pertenece a los blow quote. Entonces ahora es como decirle, quiero que todos mis elementos blow quote que tengan el atributo site tengan la siguiente regla. Vamos a colocar de nuevo un fondo de color rojo, por ejemplo. Guardamos, refrescamos y si bajamos, observa que mis blow quote tienen ahora un color rojo. Mis dos blow quote, mis dos citas. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, supongamos que un elemento blow quote no tiene una cita. Vamos a quitarle uno. Voy a cortarle y guardarlo. Ahora, un blow quote tiene un atributo cita y el otro no lo tiene. Vamos a refrescar. Y observa que ahora un solo elemento es afectado. ¿Por qué? Porque le habíamos dicho anteriormente que tan solo afecta a los blow quote que tienen un atributo site. Si no lo tiene, pues no es afectado. Y esta es la manera en la que podemos afectar también a través de otro selector. Voy a devolverlo como estaba, con control Z, hasta que vuelva a la normalidad. Control S para guardar. Y voy a quitar el estilo. Tan solo era para mostrártelo. Muy bien, entonces conoces la manera en la que podemos seleccionar el contenido. Finalmente, y para empezar a estilizar nuestro sitio web, voy a mostrarte la tercera manera de poder agregar estilos, que es a través de un archivo por separado. Si nosotros agregáramos todos los estilos dentro de esta etiqueta head, todos los estilos de nuestro sitio web, nuestro HTML quedaría bastante difícil de leer por una persona y todo sería demasiado desordenado. De nuevo aquí tenemos una página muy pequeña. Imagínate una página mucho más grande. Si agregáramos todos los estilos aquí, esta cabeza aumentaría y también el contenido HTML también aumentaría. Entonces, como nosotros queremos ir mejorando nuestro proyecto, es mejor mantenerlo por archivos por separado. Es bastante típico que encuentres de esta manera. Por ejemplo, vamos a nuestro proyecto. Tenemos un HTML, tenemos una carpeta donde podemos colocar las imágenes y vamos a crear una carpeta tan solo para agregar estilos de nuestra página. De hecho, vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a agregar otro archivo. Recuerda que, al igual que como el sistema operativo conoce los elementos HTML y los abre con el navegador, vamos a crear un nuevo archivo llamado, vamos a llamarlo estilos. Y de hecho puede tener cualquier nombre este archivo, al igual que los HTML, pueden tener cualquier nombre. Pero lo importante es la extensión. Si la importancia de los HTML es que terminen en .html, los CSS, su importancia es que terminen en .css. Y observa que aquí el propio editor Visual Studio Code me está dando un iconito de CSS3 y aquí de HTML5 me está dando un icono de HTML también. ¿Por qué estoy utilizando este archivo de aquí? Lo que puedo hacer es que ahora, en lugar de escribir los estilos aquí en mi cabeza, es decir, en la cabeza del HTML, voy a empezar a llamar ese otro archivo llamado estilos.css y decir de la siguiente manera. Primero vamos a empezar con los estilos CSS y vamos a escribir aquí una regla. Vamos a decir que todas mis cabeceras tienen el color verde, de nuevo. Sé que estoy bastante pesado con los colores de fondo, pero es la regla más sencilla que puedes entender por ahora. Vamos a agregar más estilos. Vamos a guardar este archivo de aquí. Y este archivo de aquí, si lo guardamos, y en el HTML lo guardamos también, y refrescamos, no pasa nada. No importa cuántas reglas agreguemos aquí, por ejemplo, también quisiera que el footer tuviera un color verde. Y guardamos y refrescamos, mi HTML no cambia. La principal razón es que el HTML de aquí
no conoce de la existencia de este otro archivo de estilo CSS, así que tengo que enlazarlo. Tengo que enlazar este HTML con este otro archivo de aquí. Para enlazarlo hay una etiqueta HTML llamada link. Y esta etiqueta tiene un atributo. De hecho, el propio autocompletado de Visual Studio Code me muestra aquí una especie de creación de esta etiqueta. Esta etiqueta link tiene un atributo llamado rel, de relación. ¿Cómo va a relacionarse el archivo que voy a llamar a continuación? Aquí le estoy diciendo, voy a llamar un archivo externo de tipo hoja de estilo. En este caso vamos a darle en su otro atributo href el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el otro archivo? Se llama estilos.css. Esta es la manera en la que nosotros estamos escribiendo nuestros estilos que antes escribíamos dentro de esa etiqueta style, pero en un archivo separado. Y aquí lo estoy llamando esos archivos para que sean incluidos. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora de nuevo han vuelto los estilos, porque los estoy escribiendo en un archivo por separado. ¿Por qué utilizamos esta manera? Y de hecho esta es la manera más típica de encontrar sitios web desarrollados profesionalmente. La manera de poder separar los estilos en un archivo y el HTML en otro es tratar de mantener los conceptos separados. Es decir, aquí tan solo tengo elementos HTML, no tengo nada de estilos. Aquí tan solo tengo el estilo CSS, no tengo nada de HTML, entonces están separados. Yo puedo mantener luego, si quiero agregar una regla de CSS, pues la agrego aquí y no hay ningún problema. Y de esta manera es mucho más sencillo para mí luego poder alterar algo de código HTML, porque aquí todo es tan solo HTML. Es bastante simple de leer. Y ya los estilos son otra cosa, recuerda que los estilos son tan solo para que luzca bien. Esta es la manera de separar conceptos, y es la más utilizada, tener un archivo HTML y un archivo CSS por separado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos nuestros estilos separados, pues vamos a empezar a alterar nuestro código como queremos que luzca. Recuerda que teníamos, de hecho si voy a mi escritorio, aquí tengo una especie de modelo de qué es lo que quería que luzca mi sitio web, cómo quería que luzca mi sitio web. Entonces aquí tengo una cabecera, una navegación, y hasta ese momento quisiera que luzca de esta manera. Pues vamos a escribir reglas de CSS que hagan que luzca de esta manera. Voy a cambiar algunas cosas, obviamente no voy a seguir al pie de la letra esto, pero va a tener este esquema, la navegación al lado de la otra, el título todo en un color, el aside por un lado, todo esto que luzca de esta manera, algo lo más parecido posible. Entonces vamos a ir aquí a nuestros estilos y vamos a empezar a alterarlos. Voy a quitar estas reglas de aquí y vamos a empezar. Empecemos agregando un estilo muy sencillo a todos nuestros títulos. Vamos a escribir aquí un H1. Es decir, que quiero afectar todos mis elementos HTML H1. Y vamos a escribir sus reglas. Por ejemplo, quisiera que mis títulos tuvieran un tamaño específico. Vamos a colocarle un font y vamos a colocarle el tamaño. Para decirle el tamaño vamos a decirle font size. Observa incluso que al dar un control y un espacio, es decir, desde el teclado un control y espacio, aquí me da un autocompletado de todas las reglas que puedo utilizar. Son muchas reglas, como ves. Y de hecho no necesitas aprenderlas todas de un solo golpe, no necesitas empezar a estudiar todo CSS para empezar a crear páginas. Sabiendo unas pocas reglas muy comunes puedes empezar a diseñar sitios web muy sencillos. A más practiques vas a conocer más reglas y a más reglas vas a diseñar o empezar a desarrollar mejores sitios web que luzcan mejores. En este caso vamos a empezar utilizando una regla llamada font size. Esta me permite, como su nombre indica, cambiar el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente de mis títulos. Y recuerda que los H1 son para los títulos. Entonces voy a colocarle un tamaño, por ejemplo, de 20 píxeles a mis H1. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y observa que por defecto mis H1 no tienen este tamaño. Vamos a quitarlo por ahora y vamos a guardarlo para ver la diferencia. Aquí está mi H1. Vamos a refrescar. Y este es el tamaño por defecto que le da el navegador. Yo le he cambiado simplemente agregándole esta regla. Vamos a refrescar. Y este es el tamaño de 20 píxeles. Es mejor ir probando, puedes ir cambiándolo por ejemplo a 100 píxeles. Refrescamos y observa que los H1 han cambiado de tamaño. De hecho, no solamente tenía un H1 en mi elemento HTML, tenía múltiples elementos H1. Aquí tenía uno, pero aquí tenía otro elemento H1. Y por aquí tenía otro. Entonces aquí estoy afectando todos los elementos H1 y es por eso que a todos les ha cambiado el tamaño a 100 píxeles. Aquí lo vemos. Vamos a dejarlo en un tamaño de 20 píxeles para todos los H1. Refrescamos. Y ahora sí, han vuelto todos los H1 a un tamaño de 20 píxeles. Aquí tenemos los 3 H1. De hecho,
Hay una herramienta bastante típica del navegador que sirve para los desarrolladores. Todos los navegadores Chrome tienen esta herramienta. Tienes que ir a las opciones, más herramientas y herramientas para desarrolladores. Aquí se abre un panel y este panel tiene múltiples pestañas. La primera pestaña se llama Elements. Y aquí vas a ver todo el código seleccionando cada parte. Por ejemplo, si aquí ves, aquí tenemos el HTML, el head, el body. Y el body observa que ha seleccionado todo nuestro contenido. Recuerda que esto es el body como te había mencionado en el video anterior. Luego está la cabecera, la navegación, la sección principal, el aside. De hecho vamos a bajar un poco, el aside y el footer. Observa que es una manera bastante descriptiva de ir viendo el código y seleccionándolo a través de esta herramienta. Esto es solo para comentarte, depende ya luego de cómo utilizarlo. Voy a cerrarlo por ahora, vamos a dar un clic aquí y vamos a continuar con los estilos. Era tan solo para mencionarte ese punto. Muy bien, no solamente quisiera cambiarle el tamaño de fuente a mis títulos, también quisiera cambiarle el tipo de fuente. Para eso vamos a utilizar otra propiedad llamada font, bueno de hecho es font-family. Este es para cambiarle qué fuente yo quiero utilizar. Por ejemplo, en tu computador puedes tener una enorme cantidad de fuentes instaladas. O también podrías descargar fuentes de internet e instalarlas. Muy bien, ahora vamos a agregar otra regla a nuestros títulos acerca de qué tipo de fuente quisiera. Por ejemplo, en nuestro computador podríamos tener una enorme cantidad de fuentes. Vamos a escribir una propiedad llamada font-family. Y a partir de aquí, observa que me da un autocompletado Visual Studio Code diciéndome todas las fuentes que puedo darle. Por ejemplo, aquí hay una fuente llamada Cursive, aquí hay otra llamada Georgia, Times New Roman, o Monospace, Sans Serif. Todas estas fuentes son fuentes típicas de mi computador. Algo muy importante, nosotros cuando queremos una nueva fuente podemos descargarlas de internet y darle simplemente el nombre. O podemos utilizar alguna fuente de nuestro computador. Debes considerar que cuando le damos una fuente, debes utilizar una fuente que la mayor cantidad de computadores utilizan. Por ejemplo, aquí estoy en un computador Windows y tiene algunas fuentes instaladas en este computador. Pero si mi página es abierta en otro computador, por ejemplo de otro usuario que utiliza Mac y no tiene las mismas fuentes, pues su computador va a utilizar las fuentes por defecto de su computador. Así que te recomiendo utilizar una fuente que sea lo más genérica. O si no, hacer lo siguiente. Vamos a escribir font family. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, una fuente que es muy típica de la mayor cantidad de computadores, llamada sans serif. Un punto y coma para terminar. Vamos a guardar, refrescar. Y los títulos han cambiado. Observa que ahora tienen otro tipo de fuente. Vamos a dejarlo en la anterior para que lo veas. Observa que esta es la fuente por defecto de mis títulos. Vamos a colocarle el sans serif. Refrescamos y han cambiado de todos mis títulos. Esta es la manera en la que estoy cambiando el tipo de fuente, pero el resto permanece por la fuente por defecto. Puedes ir alterando las fuentes de cada texto que quisieras, pero trata de hacerlo lo más genérico posible. Es decir, que si vas a cambiar un tipo de fuente, hazlo para todos tus elementos H1, H2, etc. Esto es solo una recomendación, no tienes que seguirla. Puedes de nuevo utilizar las reglas que tú gustes. Muy bien, no solamente quisiera cambiar el tipo de fuente o cómo van a lucir mis fuentes, sino también quisiera cambiarle el peso. Es decir, vamos a escribir aquí una propiedad llamada font weight. Esa es la manera en la que nosotros podemos colocar una fuente como un poco más resaltada o un poco más, digamos, ligera. Es decir, vamos a escribir aquí una propiedad llamada bold. Y vamos a cerrarla, vamos a guardar. Y observa mis H1, este es un H1, este es otro H1, este es otro H1. Vamos a refrescar. Y en estos momentos no vemos mucha diferencia, pero vamos a cambiar la propiedad de bold a lighter. Y vamos a guardar y refrescar. Observo que mis títulos se han vuelto como un poco más delgados, como un poco más ligeros. Esta es la manera en la que nosotros le cambiamos el peso a las fuentes, a través de esa propiedad llamada font weight. Y como ves estoy alterando un poco el estilo de mis títulos, pero voy a dejarlo bold. Quiero que tenga un color bastante remarcado, como en negrita o algo por el estilo. En este caso, no solamente quisiera cambiar el título el estilo de fuente de los H1, sino también de los H2. Porque tengo títulos, pero también tengo un subtítulo. Y los subtítulos están mucho más grandes que el título, lo cual no debería ser. Vamos a cambiar los subtítulos H2, o los elementos H2, y vamos a decirle que era un tipo de fuente. Vamos a decirle un font weight también bold. Pero en este caso vamos a decirle que el font size
es de 14 píxeles. Y tienes que escribir estas reglas tal cual. No puedes escribir, por ejemplo, una con mayúscula o todo en mayúscula. Tienes que escribirlas tal cual. Es algo que no te había comentado. Muy bien, vamos a refrescar. Y ahora los subtítulos son mucho más pequeños, de 14 píxeles, mientras que los títulos son de 20. También, al igual que el anterior, podemos agregarle un font, en este caso un font family de sans serif, para que también tengan el mismo tipo de fuente. Refrescamos y ahora sí. Muy bien, con esto estamos cambiando tanto el título y los subtítulos. Algo muy importante, hay propiedades o digamos reglas de CSS que podemos resumir estas tres reglas en una sola. No aplica a todas las clases o no aplica a todas las reglas de CSS, pero por ejemplo hay algunas que sí. Por ejemplo, en este tipo de fuente, en lugar de escribirlo en tres reglas separadas, tan solo podría escribirlo en una sola regla llamada font. Y aquí le digo, por ejemplo, empezando por el font weight, quiero que sea bold. Luego sigue el font size, por ejemplo, quisiera que sea de 14 píxeles. Y luego el tipo de fuente, en este caso sans serif, por ejemplo. Guardo, refresco, pero observa que sigue igual. La razón es que esto es exactamente muy parecido al anterior, solo que en lugar de escribirlo en tres reglas separadas, lo estoy escribiendo en una sola. Y aquí le estoy diciendo esas tres reglas. Esto es si quieres ahorrarte algunas líneas de código, pero es lo mismo. Muy bien, voy a dejarlo así por ahora, para que veas la diferencia simplemente. Vamos a continuar con otro elemento de nuestros HTML. De hecho, hasta este momento estoy seleccionando un elemento, uno solo. Estoy seleccionando un H1, estoy seleccionando los H2. Pero, por ejemplo, supongamos que quiero seleccionar un H1, la navegación. Quiero seleccionar los artículos, quiero seleccionar el footer, todos al mismo tiempo. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, vamos a escribir aquí debajo. Supongamos que quiero seleccionar el header. Supongamos que quiero seleccionar el section. Y observa que tan solo agregando una coma los estoy seleccionando. Supongamos que quiero seleccionar además del section, quiero seleccionar el footer. Además del footer quisiera seleccionar también el aside, por ejemplo. Y vamos a terminar con la navegación y el artículo. Esos son los elementos que quiero seleccionar. ¿Por qué he seleccionado todos estos elementos? La principal razón es que quiero aplicarle un estilo a todos ellos, a un estilo bastante similar. Por ejemplo, aquí tengo mi cabecera, aunque no lo veo, tengo mi cabecera, es decir, tengo el título, pero esto está dentro de una cabecera. Aquí tengo una lista desordenada, pero todo esto está dentro de un elemento de navegación. Y lo mismo para mi sección principal y mis artículos. Quisiera ver un borde para ver, para ver hasta dónde llega cada elemento. Puedo hacerlo simplemente agregando aquí un estilo llamado border. Y así como habíamos detallado múltiples estilos para un solo elemento, tengo que hacer lo mismo para border. Es decir, quiero un borde de un píxel de ancho, que sea de tipo sólido para que sea una línea negra. Y el color, vamos a decirle un color black. Voy a colocarle un punto y coma. Y vamos a ver qué hace esta regla que parece complicada, pero en realidad no lo es. Lo que le estoy diciendo es que agregue un borde de un ancho de un píxel que sea de una línea negra y de color negro. Vamos a guardarlo, refrescamos y observa que ahora nuestros elementos tienen como un pequeño recuadro. Este recuadro que ves aquí es el ancho de cada elemento, es decir, todo este recuadro que ves aquí, por ejemplo, el primer recuadro es todo nuestro header. Este otro recuadro es toda nuestra navegación. Este otro recuadro, de hecho, este recuadro, si lo ves, está un poco más en negrita. La razón es que hay un recuadro que ocupa todo, que es el section principal, y luego está nuestro otro elemento adentro, que es un artículo, que también es un recuadro. Aquí está nuestro comentarios, que es una etiqueta P, que también es un recuadro, y así. Como ves, como ya te había comentado, de hecho, todos estos elementos son en bloque, es decir, que ocupan el mayor ancho posible de mi dispositivo. Pero de hecho, no todos los elementos en este caso son en bloque. Hay elementos HTML que se posicionan por defecto uno al lado del otro. Esto es bastante típico, por ejemplo, en los textos. Vamos a ir a, por ejemplo, aquí en un texto que habíamos escrito dentro del segundo artículo, y del primero también teníamos un texto. Vamos a ir en el primer artículo, teníamos un texto, vamos a encontrarlo. Aquí está. Este texto de aquí, por defecto, tiene unas etiquetas HTML. Pero observa que estas etiquetas HTML, por ejemplo, la etiqueta small, vamos a buscar la etiqueta small, aquí está. Vamos a buscarla aquí está la etiqueta small. Observa que esta etiqueta está al lado del otro texto, no está uno debajo del otro.
La razón es que este elemento es un elemento en línea. Y estos elementos, por ejemplo el header que está justo arriba del elemento nav o navegación, son elementos en bloque. Son elementos en bloque porque uno ocupa el mayor ancho posible del dispositivo o el mayor ancho posible del elemento. Es como un bloque, uno encima del otro. Mientras que los elementos, en este caso en línea, como estas etiquetas de párrafos, están unas al lado del otro. De hecho, también podría cambiar su manera de mostrarse uno al lado del otro, agregándole un estilo en bloque, diciéndole que ya no son elementos en línea, sino elementos en bloque. Pero vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a asegurarnos de que todos estos elementos que he seleccionado sean en bloque, que estén uno debajo del otro. Vamos a ir a nuestros estilos CSS y vamos a agregar otros elementos, por ejemplo el article, también podría agregar otros más. Recuerda que tú puedes afectar cuantos elementos tú creas que necesites. Puedes agregar más elementos HTML luego, y así que tan solo agregas más comas y los elementos que quieres afectar. En este caso también quisiera afectar, por ejemplo, los hgroup. Y quisiera que todos mis elementos, en lugar de tener un border, bueno, de hecho, al parte del border quisiera que tengan una regla llamada display block. Esto es para asegurarme que todos los elementos sean en bloque, que uno estén debajo del otro. Vamos a guardarlo y probarlo. Guardamos, refrescamos. Y observa que ahora me estoy asegurando que todos sean como pequeños recuadros. Esta es la manera en la que voy a asegurarme de eso. Voy a quitarle los borders, tan solo era una manera para que observes cómo seleccionar múltiples elementos y las reglas que pueden ser afectadas. Voy a quitarlo, refrescamos y vuelve a la normalidad. Pero ahora ya sé que todos tienen ese estilo en bloque. Vamos a continuar ahora agregando un estilo que afecte a todo el cuerpo de nuestro sitio, a todo el cuerpo de nuestro contenido. De nuevo vamos a ir a esa herramienta que te había mostrado del navegador. Y si seleccionamos el cuerpo, ese es todo el contenido principal. Quisiera colocarle, por ejemplo, un estilo que afecte a todos los elementos dentro. Por ejemplo, quisiera que todos los textos estuvieran centrados. Para eso también hay una regla de CSS bastante sencilla. Vamos a afectar entonces este elemento HTML llamado body. Vamos a ir a nuestra regla y vamos a decir body. Y aquí adentro vamos a empezar a agregarle una regla. Por ejemplo, esta regla afecta a todos los textos. Y como quisiera que mis textos estén alineados, vamos a darle una regla llamada text aligned, que es para agregar la alineación de los textos. Si quiero que vayan a la derecha, si quiero que estén alineados a la izquierda o estén centrados. Por ejemplo, si quisiera que estén alineados hacia la derecha, le agrego right, del inglés derecha. Vamos a refrescar. Y observa que, voy a cerrar esto de aquí de hecho, todos mis textos se van hacia la derecha. O quisiera que estén hacia la izquierda, que es el por defecto. Guardamos, refrescamos. Y es el por defecto, como estaba al inicio, porque por defecto están alineados hacia la izquierda. O también podría decirle alineados al centro. Refrescamos y observa que ahora todos mis elementos empiezan desde la izquierda, pero están alineados justo al centro. De hecho, esta es la manera en la que quisiera mostrar mi blog, que el contenido esté centrado. Esta es la manera que voy a lograr este efecto de aquí. Ahora, en cuanto a los elementos, no solamente quisiera agregarle su alineación de los textos, porque aquí si observas tenemos una especie de fondo de nuestro sitio web. Recuerda que este recuadro negro es el contenido de mi página. Aquí tengo como una especie de espaciado. Y adentro tengo como un contenedor gris en donde está la página. Entonces vamos a agregar ese efecto. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí en nuestros estilos y vamos a ver el HTML. Si vemos el HTML tenemos el cuerpo y adentro tenemos las múltiples secciones. Tenemos la múltiple sección de cabecera, de navegación, etc. Pero aquí es como si tuviéramos un elemento por encima de cada uno de estos. Este elemento, este bloque gris que ves aquí, este bloque gris tenue, es como si tuviéramos un elemento más. ¿Cómo podríamos crear un elemento más para poder estilizar este elemento HTML? Bueno, hay un elemento en HTML que no te había comentado llamado div, de agregar divisiones. Vamos a crearlo. Por ejemplo, aquí vamos a crear un div. Los elementos div no le dicen nada al navegador, a diferencia de los elementos header, nav, section, que le daban más información al navegador. Los elementos div no le dan información. Sirven para nosotros, los diseñadores o desarrolladores, poder crear otra división no muy típica. Por ejemplo, este elemento div vamos a agregar aquí, por ejemplo, contenido cualquiera. Y aquí dentro de este div, por ejemplo, si quiero seleccionarlo, de hecho, este elemento div también podría ser afectado
como un elemento HTML. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. De hecho, vamos a ver qué obtenemos agregando ese div. Guardamos. Y por defecto, este es el div. Es un elemento que, agregándole un contenido, se ve. Y es un elemento en bloque también, porque ocupa todo el ancho. Está centrado porque está siendo afectado por toda la alineación de textos. Y vamos a quitar el contenido. Al igual que si con los otros elementos, si quitamos el contenido, no se ve. Pero este elemento div sirve para nosotros poder afectarlo con CSS, por ejemplo. Vamos a cortar o vamos a colocar... Vamos a hacer algo muy típico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar todo nuestro contenido. Todo el contenido que habíamos creado. No todo el body, sino todo el contenido que está dentro del body. Desde header hasta donde termina el footer. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a cortarlo. Con control X o clic derecho cortar. Y vamos a colocarlo dentro de una etiqueta div. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un div. Una etiqueta div de HTML. Y lo vamos a colocar todo el contenido dentro de este div. ¿Por qué estamos haciendo eso? Estamos creando como un elemento más. Y que todo nuestro contenido principal pertenece o está dentro de ese elemento. Es decir, hemos creado como una especie de división en donde nuestra cabecera, nuestra navegación, nuestros artículos y footer están dentro de otro elemento. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en el diseño teníamos como una especie de caja gris, que no hay un elemento HTML que nos permita hacerlo, pero para eso he utilizado este div, para agregar una división más a mi contenido. Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a ir aquí en los estilos CSS y vamos a tratar de seleccionar ese div. Si bien podría hacer algo como esto, decirle div, y aquí por ejemplo darle un color, por ejemplo podría darle un background green, por ejemplo, y guardo, y voy a mi contenido y refresco. Observa que este es el contenido, contenido verde es el div, y adentro ya están mis cabeceras, navegación, etc. Todo este contenido verde es el div, pero en este caso, la forma en la que estoy seleccionando es a través del elemento HTML, es decir, dándole el nombre del elemento HTML. También aquí podría utilizar, por ejemplo, dándole un ID o una clase. Y de hecho vamos a hacerlo, vamos a ir a nuestro elemento HTML y al div vamos a darle un atributo. El atributo de una clase. Vamos a darle una clase llamada, por ejemplo, agrupar. ¿Por qué lo voy a llamar así? Lo voy a llamar así porque... si te das cuenta, este div lo que hace no es más que agrupar mi contenido. De hecho aquí mi contenido está algo desordenado. Simplemente puedes ordenarlo un poco, no hay ningún problema. Recuerda que al final va a funcionar porque el contenido está allí. No luce bien, pero está allí. Ya luego cuando aprendas mucho más de HTML vas a poder saber cómo arreglarlo automáticamente con otras herramientas. Pero vamos a enfocarnos en HTML en este video. Muy bien. Entonces le estoy agregando al div una clase agrupar. Entonces voy a mis estilos CSS y ahora en lugar de decirle voy a afectar a los div, voy a decirle vas a afectar a las clases agrupar. Guardamos el HTML también porque hemos agregado un nuevo atributo a nuestro elemento. Refrescamos y el contenido sigue igual con este color verde porque es la regla que le habíamos dado. Pero no quisiera que mi contenido tenga un color verde, sino es tan solo para... tratar de mostrarte cómo es que está siendo afectado. Vamos a hacer algo. Vamos a agregarle un ancho por defecto al agrupar. Por ejemplo, yo le puedo decir cuánto será el ancho por defecto de este elemento, de este div. Y le puedo decir, por ejemplo, el ancho, que en inglés width, le puedo decir que el ancho será de, por ejemplo, 960 píxeles. Un ejemplo. Guardamos, refrescamos. Y de hecho voy a dejarle el color para ver qué es lo que hace. Background green. Vamos a guardarlo y vamos a refrescar. Observa que por defecto el ancho es lo máximo posible del dispositivo, pero yo al darle un ancho de 960, el contenido o este div trata de ajustarse a ese ancho, a esa regla que le he dado. Y este es el contenido. De hecho, algo también que quisiera para llegar a parecerse a mi diseño es que el contenido estuviera algo centrado, este recuadro estuviera centrado de toda mi página. Estuviera al centro de toda mi página, porque ahora está alineado a la izquierda este recuadro verde, como ves. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? En este caso, no podría alinearlo con Text Align Center, porque este div no es un texto. Pero hay una regla de ajustar los márgenes para que sean automáticos, tanto a la izquierda y a la derecha sea automático y el contenido se centre. De hecho, esa regla se llama Margin Auto.
Entonces vamos a agregarle, vamos a ir aquí, vamos a decirle, quiero que el margen sea automático. Vamos a refrescar y el contenido se centra, simplemente ajustando el margen izquierdo y el margen derecho automáticamente. Entonces, si yo cambio el tamaño luego en otro computador o veo mi sitio desde otro computador, él también lo va a seguir viendo centrado porque se va a ajustar automáticamente tanto el margen derecho como izquierdo. Muy bien, aquí está centrado mi contenido, ya se parece un poco al diseño que tengo aquí. Pero en este caso quisiera también agregarle una especie de margen arriba. ¿Qué son los márgenes? Los márgenes son estos espaciados que están fuera del contenedor o fuera del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro div de color verde. El margen vendría a ser todo esto blanco que vemos aquí afuera y podría aumentarlo. Por ejemplo, vamos a ir aquí en nuestros estilos CSS y vamos a decirle margen. Vamos a darle un margen específico. Vamos a decirle, vamos a quitar este margen automático. Vamos a decirle, quiero un margen top, un margen hacia arriba de, por ejemplo, 200 píxeles. Guardamos, refrescamos y observa que hacia arriba tenemos un margen de 200 píxeles. ¿Por qué ha vuelto la normalidad de esto? Porque le he quitado los márgenes automáticos hacia la derecha. De hecho podría dejarlo, podría decir margin y aquí podría decirle margin left, auto, guardo, refresco y el margen a la izquierda es automático. Vamos a darle también el margin right, auto. El margen hacia la derecha también automático y se centra también automáticamente el margen hacia la derecha. Es decir, que hace algunos momentos cuando le dije margin auto, lo que estaba diciéndole en otras palabras es todos los márgenes, tanto arriba, derecha, izquierda y hacia abajo, que sean automáticos, que se ajusten automáticamente. De hecho, si lo vuelvo a la normalidad y refresco, observa que vuelven todos los márgenes automáticamente, ya que todos se están ajustando automáticamente. Pero como te había mencionado, puedes cambiar los márgenes de un lado. Por ejemplo, podría decir margin bottom, que es margen hacia abajo, y le podrías dar, por ejemplo, no lo sé, 500 píxeles. Guardamos y observa que aquí en su margen, en la parte inferior de este div, ahora tiene un margen de 500 píxeles, por eso que vemos este espaciado. Y así es como puedes jugar con los márgenes. Es bastante importante entender que los márgenes, de nuevo, son tan solo el espacio que está por fuera del elemento. Estos blancos tendrían los márgenes. Muy bien, vamos a tratar de dejarlo en un margen automático. De hecho, lo que puedes hacer también con esta propiedad es que si le agregas tan solo auto, él lo aplica a todos los lados. Pero si le agregas digamos un espaciado aquí antes de auto, por ejemplo, 15 píxeles, lo que hace es que esto lo aplica arriba y abajo y el auto lo aplica tan solo a los lados. Es decir, esto afecta a los ejes de las Y y esto al eje de las X. Vamos a guardarlo y ver qué pasa. Refrescamos y observa que aquí tenemos los márgenes automáticos a los lados y arriba y abajo hay un margen de 15 píxeles. También podrías aumentarle, por ejemplo, 30 píxeles. Refresca y observa que el tamaño aumenta. Vamos a dejarlo en 15. Refrescamos y vuelve a la normalidad. Muy bien, ya tenemos nuestro contenido centrado. Ya vemos que se está pareciendo un poco al diseño y estamos entendiendo múltiples reglas como los márgenes. Hay otro también acerca del contenido interno. Aquí hemos aprendido del contenido de los márgenes que están relacionados con el exterior, pero también podríamos agregar un espaciado interno. Por ejemplo, vamos a agregar aquí en lugar de margen, vamos a agregar también otra propiedad llamada padding. Y este padding, que del español sería como relleno, vamos a agregarle un relleno o un espaciado interno a este div. Vamos a agregarle, por ejemplo, un relleno de, no lo sé, 40 píxeles, por ejemplo. Guardamos y vamos a nuestra página y ver qué pasa. Y observa que el contenido es como si tuviera un pequeño espaciado, es decir, se ha agrandado el espaciado desde digamos, de los bordes hacia adentro. Ha aparecido como un pequeño espaciado, como un pequeño relleno. De hecho, para que lo notes más, vamos a aumentarle. Vamos a dejarlo en 100, por ejemplo. Guardamos, refrescamos y ha aumentado el espaciado. El padding es el espaciado, el margen es lo que va hacia afuera y el padding es lo que va hacia adentro. Es decir, imagínate este div. De hecho, vamos a quitarle el background y vamos a colocarle un border. Un border de un píxel, perdón, solid black. Vamos a guardarlo, refrescar.
Y observa lo siguiente, este es el borde del elemento. Este es hasta dónde llega el elemento. Este es nuestro div. El margen sería del borde hacia afuera y el padding o relleno sería del borde hacia adentro. Esta es la única diferencia, ese es el margen y ese es el padding, así de sencillo. Son dos reglas de CSS que vas a ver muy a menudo cuando estés afectando sitios web. Vamos a quitar el padding en este caso. No quiero que mi div tenga un padding extra, también podría cambiarlo, pero el padding por defecto que trae me sirve. Ahora, de hecho, si nosotros vemos, el contenido propio del navegador ya trae un padding y un margen. De hecho, también podríamos quitarlo, gracias a un selector universal que te había enseñado, que era el asterisco. Por ejemplo, si quitamos nuestras reglas de CSS, vamos a cortarlas por ahora, tan solo cortarlas temporalmente. Te lo voy a mostrar. Control X, guardo, refresco. El propio navegador ya de por sí trae unos rellenos, un padding, y todos los elementos por defecto tienen un margen, es por eso que vemos separaciones entre ellos. Si quisiera quitarlos, podría agregar una clase o un selector universal de CSS que era el asterisco, y como regla le digo, todos los elementos que tengo dentro de mi página serán afectados por las siguientes clases. Tendrán un margen 0 y un padding 0. Esto es como decirle, el margen de todos los elementos será de 0, entonces ya no habrá un espaciado entre ellos. Y el padding, que es el relleno interno de todos los elementos, tampoco será de 0. Vamos a guardarlo y ver qué pasa. Refrescamos. Y esto es lo que pasa. Sin margen y paddings, observa que todos están juntos porque ya no tienen ninguna separación, no tienen una especie de relleno tampoco interno y todos los elementos se ven juntos. Voy a dejarlo como está. Esto es una manera de como resetear los estilos del navegador. Vamos a agregar luego los estilos que habíamos dejado, o los que ya habíamos escrito. Y así quedarían nuestros estilos. Esto resetea los estilos por defecto del navegador y luego empezamos a alterarlo. Guardamos, refrescamos y luce algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a diseñar le quitamos los márgenes y paddings por defecto y ya luego le empezamos a agregar nuestros estilos y así es como queda. Entonces vamos a empezar a alterar otras partes de nuestra aplicación. Por ejemplo, ya tenemos el contenedor principal. ¿Qué hay acerca de, por ejemplo, la cabecera? Que es esta parte de aquí, de donde está el título de mi blog. También podemos alterarla. De hecho, vamos a ir a nuestro HTML y vamos a ir en nuestro etiqueta header y vamos a agregar una clase llamada header. Vamos a guardarlo y vamos a alterar esa clase header. Vamos a decir, quiero afectar la clase header. Esta clase header tendrá las siguientes reglas. Tendrá un fondo, un background, y el color vamos a darle un color red, por ejemplo. Guardamos, refrescamos y aquí está, tiene un color red. Los colores que vienen por defecto en CSS no lucen nada bien. Por ejemplo, tenemos un color rojo o verde, pero ¿qué pasa si nosotros queremos darle nuestros propios colores? Supongamos que visitamos un sitio web. Por ejemplo, yo visito dos sitios web bastante típicos, llamado uno color-x.com, que te da colores, y otra página llamada flatuycolors.com, que también te da colores, y son colores bastante, digamos, enfocados a diseños bastante típicos y que lucen bastante bien. Así que utilizo estas paletas de colores. ¿Cómo podría yo seleccionar alguno de estos colores? Si sabes algo de diseño básico, sabes que para colocar un cierto color, alguna imagen, etc., hay códigos hexadecimales. Por ejemplo, cada color que ves aquí tiene un código hexadecimal. Supongamos que buscamos en esta otra página y supongamos que quiero este color verde de aquí. Tiene un código hexadecimal, que es el que ves aquí debajo, que es numeral 7FFF00. Voy a copiar este código y vamos a ir a nuestra página. Y en lugar de red, voy a escribir ese código de allí. Ese código hexadecimal. Y vamos a guardarlo. De hecho, aquí observa que el propio Visual Studio Code me está mostrando qué color es el que he colocado en código. Vamos a ir a nuestra página web y vamos a refrescar. Y automáticamente tengo ese color. Simplemente porque le he agregado un código que es bastante típico cuando tratamos de agregar una cierta tonalidad de colores. Por ejemplo, vamos a buscar otro código hexadecimal. Y pegamos. Y refrescamos. Y también el color cambia.
Esto no está relacionado a HTML en realidad. Esto es la manera en la que nosotros podemos agregar distintas tonalidades de colores en diseño. Por ejemplo, si has trabajado con Photoshop o con otras herramientas de diseño, sabes que hay distintas maneras de agregar colores. Esta es una manera. Hay otras a través de RGB, por ejemplo, que varían la tonalidad de los tres colores principales. Y hay otras maneras también de agregar colores a través de otros códigos. En este caso, esta es la manera más común que puedes encontrar, por así decirlo. Ya luego, cuando investigues más de sitios web, vas a ver otras maneras en las que puedes agregar colores. Ahora, con esto le agrego un color. Vamos a seleccionar uno. Voy a seleccionar, por ejemplo, de hecho aquí tenía preparado un código. Tan solo copio el mismo código, vas a tener la misma tonalidad o el mismo color. Vamos a agregar un color, por ejemplo, FFF, y vamos a agregar el color BB9. Guardamos. Y es un color algo como una especie de mostaza. Vamos a refrescar y este es el color. Muy bien. Con esto tan solo estoy agregando un color. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quisiera agregar un borde? También podríamos hacerlo de nuevo con la clase border. Un píxel, una línea sólida. Y vamos a agregarle el color, por ejemplo. Vamos a agregarle el color 99999. Este es un color gris. En esta tonalidad vamos a verlo. Y es un color gris bastante tenue, como ves. No solamente podría dejarlo aquí, también podría darle un pequeño espaciado interno para que se vea un poco más lleno este contenedor. Vamos a darle un padding. Y voy a darle un espaciado a todos los lados, todo el contenido de 20 píxeles. Refrescamos. Y observa que hay un pequeño espaciado en mi header. Esta es la manera en la que puedes ir estilizando múltiples partes. De hecho, es lo que vamos a repetir en otras partes. Por ejemplo, en el menú. En el menú también vamos a ir en el index.html y vamos a agregarle a nuestra clase nav la clase menu. La clase menú. Vamos a ir aquí y vamos a decirle, este es nuestro menú. En nuestra clase menú vamos a agregarle los siguientes estilos. Un background de un color, vamos a colocarle en este caso CSC, que es un color gris. Ese color no luce nada bien, luego puedes cambiarlo probando otros colores. Por ejemplo, copias el de aquí, de esta página, por ejemplo, cuando das un clic en un color te da el código hexadecimal. Ya lo copia por ti. Y lo pegas simplemente. Si no te gustan esos colores, los cambias, no hay ningún problema. Por ejemplo, lo cambias a este, refrescas y vas a ir cambiando colores. En este caso se cambia el borde, por eso que no se notaba. En el fondo, por ejemplo, observa que van cambiando. Te recomiendo probar, no hay ningún diseño, en la web no hay ninguna regla dada, en su mayoría. Así que puedes empezar a probar cosas. En este caso voy a dejar estos colores que son bastante sencillos y bastante fáciles de ver. Entonces vamos a agregar aquí en nuestra navegación este color gris, pero también vamos a tratar de agregarle un espaciado en este caso de 15 píxeles, por ejemplo, a todos los lados. Y en este caso vemos que le he agregado tanto arriba, a la derecha, hacia abajo y a la izquierda. Al igual que los márgenes que le agregaban, por ejemplo, arriba y abajo y hacia los lados, también puedo hacerlo en el padding. Por ejemplo, quisiera que arriba y abajo de este elemento menu tan solo sea, por ejemplo, un margen menor de no lo sé, por ejemplo de 5 píxeles. No un margen, sino un relleno interior de 5 píxeles. Y a los lados de este contenido quisiera que se mantengan 15. Lo que hace es lo siguiente. Arriba y abajo el espacio interno es de 5 y hacia los lados es de 15 píxeles. Muy bien. En realidad este menú funciona, pero hay algo más. Dentro del menú tengo unos elementos LI. Estos elementos LI tienen por defecto estos puntos de aquí. Esto es tan solo la manera en la que los elementos LI son como una especie de ítems. Le agregan como una especie de iconos al lado. No son iconos en realidad, pero son como una especie de marcadores que indican que cada uno es un ítem de una lista. También podría quitarlos, ya que he agregado una lista tan solo para darle información al navegador, pero no quisiera que se vean como una lista, sino como una navegación. También puedo quitarlos. Y aquí es donde voy a aprovechar para explicarte un concepto de las hojas de estilo en cascada, los CSS. Se llama de esa manera porque en HTML nosotros tenemos, por ejemplo, elementos como la etiqueta nav, que a su vez adentro tiene otros elementos. Hace unos momentos te había mencionado una manera de seleccionar, por ejemplo, o de estilizar múltiples elementos por sus selectores. H2, seleccionando múltiples elementos a través de clases o IDs. Pero otra forma es también siendo mucho más específico. Por ejemplo, puedo decirle, quiero estilizar tan solo las etiquetas LI que estén dentro de un UL y que estén dentro de una etiqueta nav. Puedo hacer esa regla. Simplemente
escribiendo de la siguiente manera. Puedo decir aquí, quiero estilizar todos los elementos LI que estén dentro de un elemento que tenga la clase menu. Esta es una manera en la que puedo estilizar esta manera. Entonces, esta regla que estoy creando se leerá de la siguiente manera. Todos los elementos LI que estén dentro de un elemento que tenga la clase menu. Entonces, cuando sea leído por el navegador, va a buscar. Aquí hay un elemento LI. Está dentro de un elemento con una clase menu. Entonces, esto lo voy a afectar con las siguientes reglas que coloque aquí adentro. Por ejemplo, quisiera que mis etiquetas LI quitara ese icono por defecto. Para quitarlo le decimos, los estilos de las listas no quiero ninguna. Es como decirle, el estilo por defecto de las listas, quítalo, no quiero ninguno. Vamos a guardarlo, refrescamos y observa que se van. No tan solo quisiera eso. También quisiera, por ejemplo, empezar a agregarle un padding a cada uno de estos LI. Vamos a decirle, un padding a todos los lados de 5 píxeles de todos esos elementos. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra pantalla, refrescamos. Y ahora hay un espaciado interno de cada uno de estos LI. No solamente esto, también podríamos cambiarle la fuente. Por ejemplo, decimos el font. Recuerda que esto te lo había enseñado hace algunos minutos. Vamos a decirle de 14 píxeles, que sea con un font weight bold. O bueno, de hecho era primero bold, luego el tamaño y luego el tipo de fuente. Por ejemplo, en este caso vamos a colocarle Verdana, por ejemplo. Guardamos, refrescamos y cambian. Están solo afectando estos estilos de fuente a estos elementos LI. No solamente quisiera esto. Por ejemplo, como te había mencionado, los elementos por defecto están en bloque, uno debajo del otro, como bloques. Pero te había comentado de otros elementos como el de párrafo que está uno al lado del otro. Puedo cambiar de elementos a bloque a elementos en línea, o elementos bloques que están uno alineado al lado del otro. Por ejemplo, los LI son elementos en bloque, porque aquí lo ves uno debajo del otro. De hecho, si le agrego un pequeño border a todos los LI, un border de un píxel sólido y de color negro, vamos a ver lo siguiente. Observa que son como 3 recuadros, 3 bloques, que por defecto están uno debajo del otro. Quisiera que estos bloques estén uno al lado del otro. Para hacerlo simplemente le digo display y ya no le digo bloque, porque recuerda que al HTML ya le había dado esa propiedad, a mis múltiples elementos ya le había dado esa propiedad. Le voy a decir que este elemento LI sea inline block. Es como decirle que quiero elementos bloque, sí, pero que estén alineados uno al lado del otro. Guardamos, refrescamos y observa que ahora tengo múltiples elementos, múltiples bloques, pero que están alineados uno al lado del otro. Esta es la manera en la que puedo hacerlo y para que lo use como una navegación, es decir, que le he cambiado simplemente los estilos. Y esta es la manera más sencilla. De hecho, vamos a quitarle ese borde. Vamos a quitarle este borde de aquí. Simplemente quítale esta regla de aquí. Y vamos a guardarlo, refrescamos y así es como luce. Muy bien, ya se va pareciendo un poco a los estilos. De hecho, aquí estaba alineados a la izquierda. También podríamos hacerlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, le decimos, recuerda que este es el H1 del elemento de la cabecera. También podríamos hacerlo simplemente diciéndole aquí. Vamos aquí en nuestro cabecera. Decimos, dentro de la cabecera o del header de la clase, bueno, de aquí, de hecho, la cabecera le habíamos colocado una clase header también. Vamos a cambiarlo a cabecera para que sea mucho más entendible. Entonces, la clase se llama ahora cabecera. Y vamos a decirle, la cabecera adentro tiene un elemento H1. Entonces vamos a afectarlo. Vamos a decirle, mi clase cabecera, adentro hay un elemento H1. Quiero que ese H1 tenga una alineación hacia la izquierda. Entonces les digo text align left. Esta clase ya te la había explicado. Vamos a guardar aquí. Aquí también vamos a guardar porque le cambiamos el nombre. Refrescamos. Y se va hacia la izquierda. Y en cuanto a la navegación también podría hacerlo. La navegación también recuerda que está siendo afectada. Entonces vamos a ir en los estilos. Y le digo, mis elementos LI. En realidad estos elementos LI están bien. Pero el contenedor en sí, todo el contenedor quisiera que esté hacia la izquierda. Entonces también podría hacerlo. Le digo que el menú tiene una alineación de text align hacia la izquierda. Guardo, refresco y se van hacia la izquierda. Y así es como puedes ir arreglándolo para que se parezca a tu diseño. Esta es la manera más sencilla, pero mejor voy a continuar con el resto de elementos que aún nos faltan. Vamos a continuar ahora con la sección principal. Recuerda que la sección principal es la que contiene todos nuestros artículos, entonces vamos a ir allí.
Vamos a ir aquí debajo de la navegación. Y esta es nuestra sección principal. Vamos a agregarle una clase. Esta clase se va a llamar sección en español. Es una etiqueta section, pero la clase se llama sección. Vamos a guardarlo y vamos a estilizarla desde nuestro CSS. Vamos a decirle sección. Esta sección de aquí, nosotros vamos a agregarle, por ejemplo, un ancho. La razón de que le agreguemos un ancho es porque en nuestro estilo vemos que también es como una especie de espaciado de esta sección. Es decir, aquí tenemos la navegación, pero el contenido no está alineado hacia la misma navegación, como ves. Hay como una especie de espaciado aquí de toda nuestra sección. Entonces, nuestra sección vamos a agregarle a su vez un ancho y un padding. Entonces, para que se vea algo parecido al diseño que hemos planteado. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues ya te había enseñado la mayor cantidad de reglas. Entonces vamos a empezar con un margen, por ejemplo. Vamos a agregarle un margen de 20 píxeles. Refrescamos. Y observa que ahora la sección que tengo aquí adentro le he agregado un pequeño margen. Y ya no está alineada, exactamente como el diseño. Aquí hay como una especie de espaciado. También podría ser un padding, no hay ningún problema. Observa que es prácticamente lo mismo. La razón principal es que nosotros estamos agregando tanto o bien un espaciado externo del elemento. De hecho voy a mostrártelo. Voy a escribir aquí un border. Un borde a nuestro elemento. Para ver la diferencia. Este es el contenedor del section. Este recuadro que ves aquí. De hecho también le voy a colocar un color de fondo para que lo puedas ver. Un background de color amarillo. Para que puedas ver la sección. Esta es la sección. Por ejemplo, si le agregamos un padding, observa lo que pasa. Es de 20 píxeles. Pero vamos a cambiarlo a un margen. Observa que el margen está por fuera, pero aquí está nuestro contenido. Es prácticamente lo mismo, al final lo vemos de la misma manera, pero no es lo mismo si vemos, por ejemplo, que el espaciado está por fuera o por dentro. Esto depende del diseño que estés realizando. En este caso, como mi contenido es del mismo color que el contenedor, pues no se nota la diferencia. Entonces puedo agregar un padding, un margen, depende de lo que quieras hacer de nuevo. Muy bien, vamos a quitarle estas dos reglas que había utilizado para que lo puedas apreciar. Vamos a dejarlo con su margen de 20. Y vamos a dejarlo tal cual. Muy bien, ya se parece un poco más al diseño, pero aún nos falta algo. Por ejemplo, en este caso también podría darle un ancho por defecto. Simplemente para que todo este contenido esté mucho más centrado. Al igual que lo habíamos hecho con el agrupar. Recuerda que habíamos creado una clase agrupar que le habíamos dado un ancho por defecto. También podríamos hacerlo. En realidad, estas clases donde damos anchos por defecto no es recomendado utilizarlo en los sitios web. Simplemente porque hoy en día quisiéramos que nuestro sitio web sea lo mejor adaptable a distintos tamaños de pantalla. Pero eso lo pienso tocar en otro video relacionado a diseño web responsive, en donde voy a diseñar un sitio web que se adapte a distintos tamaños de pantalla. El objetivo de este video es que te familiarices con las reglas CSS y HTML. Ya luego puedes profundizar en otros temas. Te lo voy a dejar también más información en la descripción de este video. Muy bien, vamos a agregar un ancho a esta sección, un width. Este ancho le vamos a dar también una especie de espacio en píxeles, de 600 píxeles por ejemplo. Guardamos, refrescamos. Y ahora pues de hecho vamos a agregarle ese border de un píxel sólido y negro para ver cómo va el ancho. Este es el ancho que ocupa nuestro contenido. Si bien podemos agregar por ejemplo nuestro color, etc. Le hemos cambiado el tamaño. ¿Por qué he hecho esto? La razón principal es que al lado debe ir también nuestro aside o nuestro contenido relacionado. Entonces, si esto ocupa 600 píxeles, recuerda que el contenedor, ¿cuánto ocupaba? El contenedor, vamos a verlo de hecho, ocupaba 960. Entonces, de los 960 de este contenedor blanco, adentro tengo otro contenedor que ocupa 600. Entonces me sobra aproximadamente unos 300 píxeles o 360 píxeles. Entonces esos 360 píxeles pueden ser ocupados por mi barra lateral para que se vea al lado. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir aquí. De hecho vamos a agregarle también una especie de clase a nuestro contenido relacionado llamado aside. Nuestro etiqueta aside vamos a agregar una clase llamada... vamos a llamarlo columna.
no tiene nada que ver, podrías colocarle, no lo sé, también aside o el nombre que tú gustes en realidad. Vamos a llamarlo columna en ese caso. Y esta clase columna vamos a agregarle un ancho también. Vamos a decirle, esta clase columna tiene un ancho de 200, por ejemplo. Podría agregarle los 360 píxeles, pero te voy a comentar por qué no. 200 píxeles, vamos a guardarlo y vamos a refrescar. Y vamos a agregarle también un border temporalmente. Border de un píxel sólido y blanco y negro. Observa que esta barra lateral, que supuestamente debería ir aquí al lado, ocupa 200 píxeles. Y mi contenido de la sección principal ocupa 600 píxeles. Debería verse al lado, ¿cierto? Pero recuerda que nosotros en nuestras reglas le habíamos dicho, la cabecera, el section y el aside son contenidos en bloque, display block. Entonces, como son contenidos en bloques, uno está debajo del otro. ¿Qué es lo que podría hacer aquí? Hay una regla de CSS que hace que ignore esta especie de regla de bloques y los haga flotar. Es decir, vamos a agregarle unas clases a nuestra sección. Por ejemplo, vamos a agregar una clase aquí. Una clase llamada float. Y le digo hacia dónde tiene que flotar. Por ejemplo, quisiera que este contenido de aquí flote hacia la izquierda. Entonces le digo, flota hacia la izquierda. Guardamos, refrescamos. Y en este caso, voy a agregarle la misma clase a la columna para que puedas apreciar el resultado final. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Lo que estoy viendo aquí es que mi contenido está flotando, pero se ha desordenado todo, o sea, es un desastre. Pero quiero que examines lo siguiente. Vamos a agregarle un color de fondo, tanto a la sección, un background yellow. A los dos voy a agregarle un color amarillo, tanto a la sección como a la columna, para que veas qué es lo que ha pasado. La sección ocupa sus 600 píxeles y esto ocupa sus 200 píxeles. Y están flotando. Al decirle que están flotando, se salen de nuestro HTML. Como ves, está fuera del contenido, de todo nuestro agrupar y de todo nuestro footer, de hecho. Está flotando, está como encima de todo el contenido. Pero están uno al lado del otro. Ahora, entonces, están bien, están justo al diseño. Solamente que quisiera que una vez se acomoden, vuelvan a estar dentro del contenido del agrupar. Entonces, puedo cancelar o puedo volverlos a la normalidad. Simplemente agregando de nuevo otra regla de CSS. Para agregar esa regla, vamos a decirle que el pie, que es justo donde debería terminar estos estilos, ya que el pie es el que sigue después de estos contenidos, vamos a agregar una clase, vamos a decirle, o el footer. Al footer vamos a agregar una clase llamada pie. Es pie de página, etc. Voy a llamarlo pie simplemente. Entonces, a esa clase pie, que está relacionada al elemento footer, voy a agregarle una clase, por ejemplo, llamada clear y se llama bot. Vamos a guardarlo y ver lo que pasa. Observa que nuestro contenido ha vuelto a la normalidad. La principal razón es lo siguiente. Hemos hecho que nuestro contenido flote y al flotar se han salido del marco. Luego, como el contenido que sigue es el footer, le he dicho que el contenido anterior al footer, es decir, tanto la sección de la barra lateral como la sección principal, vuelvan a la normalidad, que quite esa propiedad de hacer que floten los elementos. Y ha vuelto a la normalidad, pero ya ha mantenido nuestros estilos o nuestras cajas una al lado de la otra. Ahora observa de hecho que esta caja no tiene un espaciado hacia arriba. La razón principal es que mi sección tiene un margen de 20 píxeles, mientras que mi columna no tiene ese margen. Entonces podría agregarle también a mi columna un margen de 20 píxeles. Entonces podría ser lo siguiente, podría ser agregarle un margen de 20 píxeles. Refrescamos y aquí lo tenemos. Pero también le agrego un margen hacia los lados y no quisiera el margen hacia los lados, tan solo el margen arriba y hacia abajo. No hay ningún problema, le decimos margen de 20 píxeles hacia arriba y hacia abajo y 0 hacia los lados. Y observa que ya no le agrega el margen. Algo importante con todo esto es que nosotros hasta este momento estamos dándole un espaciado, pero no ocupa todo. Recuerda que aquí estábamos ocupando 600, 200 y aún nos faltaría como 100. Vamos a dejarlo en 300, por ejemplo. Y observa que ahora sí ocupa el mayor tamaño de pantalla. Esta es la manera en la que vamos a hacer un diseño dependiendo del tamaño que tenemos. Si tienes una pantalla mucho más pequeña, quizás el tipo de tamaño tendrías que variarlo. Quizás se sale de tu pantalla o quizás es muy pequeño. Depende de tu tamaño de pantalla. ¿Cómo podríamos hacer que se adapte a distintos tamaños? Simplemente agregando porcentajes. Es decir,
en lugar de darle, por ejemplo, un tamaño de 960, bueno, no aquí no, vamos a decirle aquí. En lugar de darle un tamaño de 600 píxeles, podríamos decirle, esto ocupa no lo sé, vamos a darle el 60% de mi tamaño de 960 píxeles. Es decir, que la sección y esta columna, esto ocupará 60% de mi tamaño y esto ocupará el otro 40%. Pero vamos a ver qué pasa con esta regla. Width de 40%. Guardamos, refrescamos. Y observo que se vuelve una debajo de la otra. Pero si cambio, por ejemplo, a 30 y refresco, están una al lado de la otra. ¿Por qué pasa esto? 60% y 30% son 90%. Debería tener un espaciado. La razón principal es que el propio padding y el propio margen agregan ya un espaciado que también se cuenta. Esto no quisiera tocarlo aquí porque ya es en sí mucho más complicado. Pero recuerda que si cambio el tamaño de pantalla, por ejemplo, para cambiar el tamaño y probarlo aquí mismo, vamos a ir a las herramientas para desarrolladores y observa lo que pasa. En este caso, de hecho aquí lo vemos difícilmente, pero se va ajustando. En todo caso, por ejemplo, si lo mantengo en el tamaño de pantalla 200 píxeles, o 300, creo que era 300 píxeles aquí y aquí era 600. Bueno, aquí era 600. Observa lo que pasa. No importa si cambio el tamaño, ese ancho por defecto ya se queda allí. En realidad hay otras reglas que de nuevo están relacionadas al diseño responsive. No quiero tocar el diseño de distintos tamaños porque eso ya sería algo intermedio de CSS. Pero al menos te estoy dando una idea. Estas ideas de colocarle un ancho por defecto nos ayudan a determinar cómo es que van a lucir. Ahora ya están una al lado de la otra. Pero vamos a terminar con los estilos. Vamos a quitarle el borde y el margen azul. Vamos a quitarle el color amarillo, perdón. Y el borde también. A la columna también vamos a quitarle el borde y el color amarillo. Para que vuelvan simplemente a su estilo que deseo. No quiero ese color amarillo, no va de acuerdo al diseño. Muy bien. Ya tengo mis estilos unos al lado del otro. Pero aún falta los artículos. La sección que va aquí. Aquí tenemos un artículo, aquí tenemos otro artículo. Quisiera que mis artículos luzcan como están aquí en el diseño. Vamos a hacer que luzcan algo parecido. Vamos a ir aquí en los artículos, dentro del section. Y vamos a decir, este primer artículo tendrá una clase llamada artículo. O podría llamarlo con otro nombre. De hecho, no tendríamos que agregar clases. También podríamos afectarlo de nuevo con estilos HTML. Porque recuerda que tenemos múltiples artículos. Aquí tenemos un artículo. Y aquí tenemos otro artículo, así que simplemente diciéndole que todos mis elementos article tendrán estilos, pues se van a repetir. Vamos a verlo. Vamos a decirle, aquí antes de section vamos a decirle, voy a agregar o voy a afectar a todos mis elementos article, todos mis elementos HTML article. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Empezar a agregar los estilos, como por ejemplo decirle que tendrán un color de fondo. Y aquí le voy a dar el color. Por ejemplo, le voy a decir que tiene un color FF FBCC. Vamos a guardarlo y ver qué color obtenemos. Estos son los colores de mis artículos. Son como un color rojo tenue o un rosa, algo así por el estilo. En realidad lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de darles una separación entre artículos porque están como pegados, ya que habíamos agregado ese estilo general de quitar el margen y los padding a todos los elementos. Entonces vamos a agregarle como un border. Vamos a decirle border, un píxel sólido y le vamos a dar el color. El color vamos a darle un 999, por ejemplo. Guardamos. Y ahora sí, tenemos un pequeño borde de cada uno de los artículos. Se repiten porque recuerda que este elemento es un article, este es otro. Y estoy afectando a todos los elementos article de mi página. No solamente voy a dejarlo con un borde, sino también voy a darle como una especie de espaciado. Eso voy a darle a través de un padding, por ejemplo, padding de 20 píxeles. Guardamos, refrescamos. Y tienen como un pequeño espaciado interno. De hecho, no solamente quisiera dejarlos con un padding, también podría empezar a agregarle un margen para que se separen un poco. Eso ya depende de tu diseño. En este caso quisiera tan solo un margen hacia abajo, ya que arriba ya tiene un margen, gracias al espaciado interno de mi clase agrupar. Entonces voy a agregarle tan solo un margen hacia abajo. Le digo que mis artículos tendrán todos un margen bottom, un margen hacia abajo. Y le voy a dar, por ejemplo, el color de 15 píxeles. Guardamos, refrescamos. Y ahora estos dos elementos tienen un margen hacia abajo, tanto este como este.
Solamente que aquí no lo notamos porque aquí no hay un elemento debajo. Si agregáramos otro, sí lo veríamos. Muy bien. Ya tenemos nuestros estilos de los articles en pequeños contenedores. Vamos a tratar de estilizar las otras partes. No solamente tenemos el article, también tenemos aquí debajo un footer. Por ejemplo, si vamos aquí en nuestro elemento HTML, todos los articles que tenemos tienen una especie de footer que colocamos los comentarios aquí adentro. También puedo estilizarlo. De nuevo, simplemente diciendo, dentro de los articles tengo un footer. Esto es como decirle, afecta a todos los elementos HTML footer que estén dentro de los articles y afectalo con las siguientes clases. Por ejemplo, que todos estén alineados, text aligned, hacia la derecha. Vamos a guardarlo, refrescar y vamos a ver. Observa que aparecen hacia el lado. Esta es la manera más sencilla que puedes hacerlo. Puedes agregarle más estilos, depende de tu diseño. Puedes mejorarlo luego, no hay ningún problema. Muy bien. Con esto luce muy parecido a nuestro diseño, pero vamos a agregar algunas cosas. Por ejemplo, supongamos que aquí nosotros teníamos en nuestra etiqueta time, por ejemplo, que nosotros empezamos a agregar el tiempo. De hecho, si vamos al HTML, aquí tenemos nuestra etiqueta time. También podemos alterarla. Vamos a ir a los estilos y vamos a decirle, afecta todas mis etiquetas time con un color de texto del color, por ejemplo, 999, un color gris. Guardamos, refrescamos y ahora tiene un color más tenue, como para que no resalte, pero aún está allí. Muy bien, de todos los artículos, de hecho. Ahora, aparte de esto, también podríamos agregar, por ejemplo, la manera en la que podemos estilizar la imagen. Para arreglar la imagen, simplemente voy a ir aquí a mis estilos CSS y vamos a escribir aquí una regla. Vamos a decir que mis imágenes de mi elemento HTML, vamos a cambiarle el ancho. Al cambiar el ancho va a afectar el tamaño. Vamos a ver, vamos a decirle el ancho de esta imagen será de, por ejemplo, 40 píxeles. Guardamos, refrescamos y cambia el tamaño. De hecho, podrías aplicar los mismos efectos de colocar uno al lado del otro, etc. Depende de tu diseño. En este caso voy a dejarlo, la imagen, aquí arriba. De hecho, vamos a colocar la imagen por encima del texto. Vamos a ir aquí en nuestro HTML, vamos a colocar la imagen por encima del texto, pero debajo del título y la fecha. Vamos a colocarlo allí, guardamos, refrescamos y aquí tenemos. Pero observa que como es un elemento en línea, aparece uno al lado del otro. Vamos a cambiarlo. Vamos a agrandarle el tamaño a 80 píxeles, por ejemplo, un poco más grande. Y vamos a decirle display block. Guardamos, refrescamos y aparece. Está uno debajo del otro, pero quisiera que esté centrado. Text aligned center. Guardamos, bueno, en este caso text align center no, sino el margen, los márgenes automáticos. Vamos a decir margin auto, porque no es texto como te había explicado. Muy bien. Entonces, aquí puedes arreglar múltiples cosas. Por ejemplo, podríamos agregarle un margen arriba y abajo para que haya una separación. Aquí simplemente diciendo que el margen automático es hacia los lados, pero arriba y abajo que sea de 20 píxeles. Y así se va arreglando. El texto o esta caja de comentarios también podría tener un margen arriba y abajo. Vamos a ir aquí, por ejemplo, en nuestro comentario, que es, si mal no recuerdo, vamos a verlo simplemente. Las etiquetas P, bueno, las etiquetas footer de los articles, article footer, tengan un margen top, este es para decirle margen hacia arriba, de 20 píxeles, por ejemplo. Guardamos, refrescamos y hay un margen hacia arriba. Vamos a terminar con estas dos secciones, el aside y el footer. Vamos a ir con el footer, que es lo más sencillo. Vamos a ver, el footer tenía una clase llamada pie. Entonces vamos a afectar esa clase pie. Vamos a decirle que tendrá un text align. Bueno, el text align center ya no es necesario porque está leyendo la clase que habíamos centrado todo el contenido. Pero vamos a darle un padding de 20 píxeles. Aquí está. Vamos a darle un color de fondo, un background. Y vamos a seleccionar un color de estos. Por ejemplo, vamos a seleccionar un color, no lo sé, el de aquí. Un color gris para que combine. Aquí lo he copiado. De hecho, aquí me muestra el color hexadecimal, como lo ves. Entonces lo he copiado en mi portapapeles, pego el código. O también podría escribirlo, no hay ningún problema. Guardo, voy a mi página y aquí lo tenemos. Pero no me deja ver el texto. Bueno, vamos a cambiar el color. Color, white. O también el color blanco en su código hexadecimal es el siguiente.
FFF. Recuerda que el color, los códigos hexadecimales son de 6 dígitos. Guardamos, refrescamos y aquí lo tenemos. También podrías cambiar el tamaño del, digamos, el tamaño del texto, etc. Vamos a terminar con nuestro aside. Vamos a ir aquí en columna. Vamos a decirle que los mensajes... De hecho, en columna tenemos dos cosas. Tenemos dos blow quote. Vamos a decirle, aquí fuera, en mis clases columna voy a tener un elemento llamado blow quote. Quisiera afectarlos. Quisiera que cada uno tuviera un border de un píxel que sea sólido y de color negro. De hecho, algo importante con esta propiedad sólido es que también hay otra. Por ejemplo, hay otra dashed. Por ejemplo, refrescamos y es como puntos con espacios en blanco. En este caso quisiera que sean, en este caso, sólidos, una línea sólida. Y vamos a darle un espaciado, un padding de 40 píxeles. Vamos a darle un espaciado bastante amplio. Y vamos a darle un color, background. Vamos a darle un background. Y de un color, por ejemplo, de este color que habíamos escrito previamente, FFF, para que combine con los colores del diseño. Y debajo vamos a colocarle, por ejemplo, un espaciado, un margin button. Y vamos a darle, por ejemplo, de 20 píxeles. Guardamos, refrescamos. Y así es como vamos ordenando. Y esta es la manera en la que podría mostrarte lo más sencillo posible. Aquí podrías ir cambiando múltiples cosas. Por ejemplo, el texto está alineado hacia la derecha, no hacia el centro. También podrías alinearlo. Eso de nuevo con las reglas. En realidad esto sería repetir ya más de lo mismo. Muy bien. Así es como hemos terminado nuestro ejemplo del día de hoy. Como ves, no te he enseñado todas las clases de HTML posibles que existen y existirán o existieron. Tampoco te he enseñado todas las clases de CSS que existen. Pero el objetivo es que puedas entender el concepto de que HTML te permite diseñar tu página web, decirle el tipo de contenido para que el navegador lo pueda entender. Y el CSS es para los usuarios, para que un usuario al final pueda ver de manera amena tu sitio web. De hecho, aquí también podríamos afectar otras cosas como el color de fondo de nuestro blog. Por ejemplo, simplemente agregando más clases, como te había comentado. Si al body le agregamos un background y le agrego un color, por ejemplo, gris, siempre va a seguir siendo afectado. Cada una de estas clases puedes ir cambiándolas. Por ejemplo, aquí afectó todo el section. También lo puedo alterar nuevamente. Puedo ir al section. Vamos a buscarlo. Y agregarle un color blanco. Bueno, el section no, el que contiene todo es el agrupar. Vamos a buscarlo por aquí, agrupar. Guardamos y aquí ha vuelto a la normalidad. Como ves, así es como puedes ir alterando múltiples cosas, simplemente conociendo las mismas reglas. Aquí estoy repitiendo y repitiendo las mismas reglas para ir cambiando el contenido. No he querido enseñarte todos los elementos porque sería un video bastante largo y los videos largos por lo general son aburridos y la gente tiende a dejarlos. Así que en este corto tiempo has aprendido los conceptos. ¿Qué sigue a partir de aquí? Empezar a practicar con páginas web. Así de sencillo. Empieza a crear otras páginas web. La mayor cantidad de páginas web tienen estas etiquetas que te he mostrado. Así que vas a ir conociendo unas cuantas nuevas cada vez que crees un sitio web. Una vez hayas practicado lo suficiente, todas esas etiquetas HTML que has escrito, luego vas a poder crear sitios web desde cero porque ya las has practicado mucho. Lo mismo con los estilos. Observa que en este caso los estilos los he escrito todos sin ver ninguna guía, etc. Porque ya los he escrito demasiado tiempo, entonces sin querer ya me los he aprendido. Y lo mismo te va a pasar a ti cuando escribas muchas páginas web. Entonces, ¿cómo puedes continuar aprendiendo de HTML? Con ejemplos prácticos. Y ya he creado varios ejemplos prácticos, te los voy a dejar al final de este video. Continúa investigando más de HTML. A partir de aquí puedes buscar más videos en YouTube. Hay, por ejemplo, videos en donde te explican en mucho más detalle cada etiqueta HTML. Por ejemplo, hay videos de personas que publican de qué etiqueta, o por ejemplo hay una etiqueta distinta, hay una etiqueta de etiqueta header. Te lo explica muy bien en 8 minutos la etiqueta header tan solamente. O en 8 minutos la etiqueta footer tan solamente. Y cada uno para las etiquetas HTML. Y así puedes ir profundizando mucho más en el tema. De nuevo, practicar es el enfoque que yo más utilizo, el enfoque que más me sirve. No me gusta mucho la teoría porque al final puedes tener mucha teoría pero no aplicarla, así que no sirve de nada. Sirve mejor estudiar un poco y aplicarlo, estudiar más y aplicarlo. Y así vas viendo resultados reales a medida que vas aprendiendo. Muy bien, eso ha sido todo por estos videos de HTML y CSS. Muy bien, y con esto hemos concluido.
Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.